Atención porque en Argentina las reglas del juego en el mundo laboral acaban de cambiar con la nueva Ley 27802. En este análisis nos vamos a meter de lleno a desmenuzar algunos de los artículos clave para entender punto por punto qué significan estos cambios en la práctica. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando de algo abstracto? Para nada. Estas modificaciones tienen consecuencias muy reales en el día a día, tanto para quienes emplean como para quienes trabajan. Así que vamos a sumergirnos en los detalles para entender exactamente de qué se trata todo esto. Bueno, arranquemos por el primer gran cambio, que tiene que ver con la forma en que se validan los acuerdos laborales. Esto nos lleva directo al famoso artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, la LCT. A ver, miren esta comparación. Antes, la cosa era así. Para que un acuerdo entre un trabajador y su empleador fuera válido, sí o sí necesitaba el visto bueno de un juez o de una autoridad del Ministerio de Trabajo. Era como un sello de garantía, ¿se entiende? Un control del Estado para asegurar que no hubiera abusos. Ahora, la reforma busca que el proceso sea más rápido, eliminando ese paso en algunas situaciones. Entonces, para que quede claro, el punto crucial es este. El proceso se vuelve más directo entre las partes. La lógica detrás de esto es, supuestamente, dar más autonomía y reducir la burocracia, para que un acuerdo se pueda cerrar más rápido. Ahora, la otra cara de la moneda es que se elimina una instancia de supervisión, que antes servía como una red de seguridad. Bien, pasemos al siguiente punto, porque la reforma no solo cambió los procedimientos, sino que se metió con algo mucho más de fondo, la manera en que se interpretan las leyes y se calculan derechos tan fundamentales como la antigüedad. Y acá, ojo, porque esto es un cambio de paradigma muy importante. Fíjense, antes, si una ley no era del todo clara, los jueces se apoyaban en el principio de justicia social. Históricamente, esto se entiende como una forma de proteger a la parte más débil de la relación, o sea, el trabajador. Ahora, ese término desaparece del artículo y se lo reemplaza por otros dos: equidad y buena fe. ¿Y cuál es la diferencia en la práctica? Es fundamental. La justicia social tiene una inclinación protectora, como que inclina la cancha. En cambio, la equidad es un concepto que busca un equilibrio más simétrico, una justicia más pareja entre las dos partes. Parece un cambio de palabra sutil, pero puede tener un impacto enorme en cómo terminan los juicios. Ahora hablemos de la antigüedad, un tema que le importa a todo el mundo. Antes la regla era súper simple. Si alguien dejaba un trabajo y después de un tiempo volvía con el mismo empleador, los años de servicio se sumaban. La antigüedad se acumulaba, lo que impactaba en vacaciones, indemnizaciones, bueno, en todo. Con la reforma, se introduce un límite tajante. Si entre que te vas y volvés pasan más de 2 años, todo lo que tenías acumulado se pierde. El contador literalmente arranca de cero. Este ejemplo lo deja clarísimo. Imaginen esto. Una persona trabaja 3 años, se va y vuelve 2 años y unos meses después. Bueno, esos 3 años de experiencia y derechos que tenía acumulados simplemente desaparecen. Se esfumaron para el cálculo de la nueva antigüedad. Es un verdadero reseteo, una regla nueva que cambia por completo el panorama para quienes reingresan a una empresa. Y llegamos al que es quizás el cambio más polémico y de mayor impacto práctico. Tiene que ver con los reclamos judiciales. Acá se introduce un nuevo riesgo económico a la hora de empezar una demanda. Primero, lo que no cambia. El principio de gratuidad para el trabajador se mantiene. O sea, iniciar un juicio laboral no tiene un costo de entrada. Pero, y es un pero gigante, la reforma introduce una consecuencia muy seria si el juez considera que el reclamo fue exagerado. El concepto clave a entender es este: pluspetición inexcusable. Suena complicadísimo, pero la idea es simple. Significa pedir de más, o sea, reclamar una cifra muy por encima de lo que realmente corresponde, y hacerlo sin una excusa o justificación razonable. No es un simple error de cálculo, es una sobreestimación que salta a la vista. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? La película es así. Primero, se presenta la demanda por un monto que el juez, al analizar todo, considera desproporcionado. Si determina que esa exageración fue inexcusable, activa una consecuencia durísima. El trabajador y su abogado deben pagar juntos todos los gastos del juicio. Para que quede súper claro, las costas son todos los gastos que genera el juicio. Y cuando digo todos, son todos. Los honorarios de los abogados de la otra parte, de los peritos, todo. Y que la responsabilidad sea solidaria es crucial. Significa que la empresa que ganó el juicio puede reclamarle el pago total de esa deuda tanto al trabajador como a su abogado. Al que le encuentre la plata primero, le cobra.
Esta frase lo resume perfectamente. La responsabilidad ahora es compartida. El abogado ya no es solo un representante, sino que se convierte en una especie de garante financiero del reclamo que presenta. Esto, por supuesto, cambia por completo las reglas de juego para todos. Entonces, para pasar en limpio este artículo, por un lado, el acceso a la justicia no se cobra y la vivienda familiar del trabajador sigue protegida, lo cual es muy importante. Pero lo nuevo, y lo más fuerte, es que se introduce un riesgo económico real al demandar por cifras exageradas y se hace al abogado corresponsable de ese riesgo. Bueno, después de ver todos estos puntos, queda claro que estamos frente a un intento de redefinir el equilibrio de fuerzas, de responsabilidades y de protecciones en las relaciones laborales del país. A modo de resumen, los grandes títulos de esta reforma son estos: acuerdos más ágiles, una balanza judicial que busca ser más neutral, una nueva forma de calcular la antigüedad después de una pausa y, de forma crucial, una nueva y seria responsabilidad económica al momento de hacer un reclamo. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la que está en el centro de toda la discusión. ¿Estos cambios representan una mayor flexibilidad que moderniza las relaciones laborales o en realidad implican una menor protección para el trabajador? El debate, sin ninguna duda, recién empieza y va a traer mucha tela para cortar.